se acabó el campo, se perdió. La explosión demográfica. A eso se debe todo. Desde que yo me doy cuenta, la conocí. Una laguna muy bonita. No, era una belleza. Se ha deteriorado. Bueno, pues yo soy Cesario Otero Barrara. Soy originario de Ajitlapilco, Tlaxcala. Pedro Solís Romero. Pues yo vivo aquí en la calle Madero número 9 desde hace 67 años. El tema de la contaminación ha evolucionado muy rápida y muy gravemente. Cuando veníamos a Tlaxcala a visitar a los parientes, nos encontrábamos con un paisaje muy semejante al que está en el cuadro que tenemos en la parte posterior aquí. Era un paisaje así como se ve, con árboles dispersos ya, porque durante mucho tiempo la naturaleza fue perdiendo parte de su vegetación por la propia actividad de los agricultores y la propia fuerza de la naturaleza, de la erosión, de modo que este paisaje que ustedes pueden ver aquí es un paisaje que yo vi en algunas partes del estado. En otras partes pues se veían, como todavía existen en las imágenes, sembradíos muy amplios, sembradíos de maíz básicamente. Entonces yo veía sembradíos de magueyales muy extensos. Ahora ya no existen en tal abundancia porque se han ido perdiendo poco a poco. El campo se trabajaba hasta la orilla del agua. Hasta ahí no había mucho. Y no había turismo, no había gente que dijera yo voy a pasear, no, trabajar en el campo. La gente que venía de fuera, pues, no, muy poco. Había mucho pescado, mucho pescado. Que venían a sacarlo por cubetadas de pescado. ¿Ya no te acuerdas tú? Sí, sí. Cubetadas. Yo vi un fulano que llevaba como 20 cubetas de estas. De las cubetas de esas redondas. Y yo, ¿y dónde sacas tanto pescado? Sí, aquí, a la laguna. Ahora, ¿cómo le podría decir? Está el pescado, pero para mí está muy contaminado. Pero poco a poco fue creciendo el comercio, particularmente el comercio de golosinas, de modo que a poco tiempo ya teníamos palitos de las paletas, sostenes de las paletas Mimi, que eran muy famosas entonces, basurita de las pastillas salvavidas que se pusieron de moda en una época, cajitas de chicles, Adams y de otras naturalezas, obviamente colillas en gran cantidad de cigarros, y poco a poco se fue contaminando primero la ciudad y después los pueblos. Vinieron las cervezas. Antes no se consumían cervezas así en abundancia, sino que se tomaba pulque en las casas, de modo que se encontraban botellas vacías por donde, y poco a poco se fue contaminando todo. Luego vino el auge, por así decirlo, de la industria, y entonces llegaron las empresas. No se tomaron entonces las precauciones necesarias para obligar a las empresas a que reciclaran el agua que utilizaban, de modo pues que utilizaban el agua y esta la vertían a los drenajes o directamente a las fuentes fluviales, a los ríos, ¿no? Antes las barrancas estaban limpias, las barrancas, todo era limpio. No había agua, no había unidades, nomás era el pueblo, ¿cómo se llama?
El error de las unidades es que el agua le echan a los drenajes. El techo que cae del agua, toda va al drenaje, o sea, al agua pluvial, al agua de drenaje. Entonces es lo que llega a interrumpir mucho los canales. Ya no dejan correr el agua, la dejan sí corre, pero ya en la tubería. Vaya a ver ahorita aquí en la esquina, en el crucero, sale el agua de los drenajes. El río Zaguapan, uno iba descalzo y si hacía mucho calor, entonces pues uno incluso nadaba en el río. Podía ver los peces nadando en el río, en nuestro río Zaguapan ahora, solamente que por una necesidad extrema uno tenga que llegar y mojarse los pies en esas aguas, porque de otro modo yo creo que se le caen a uno los pies, no sé si las tocan las aguas de tan contaminadas que están. Ha venido el gobierno federal, o sea, dependiendo del gobierno federal. Pero que sí, vamos a arreglar. No sé, según supe hace como 15 años, que había un presupuesto de 60 millones para limpiar la laguna. ¿Dónde está? Nomás se supo, pero nunca se vio nada. Hace muchos años, como 40, 50 años, vino una draga de Veracruz que le iban a limpiar, entonces estaba el lirio de la laguna, estaba contaminada, pero de naturaleza, lirio, tule. La limpiaron, ahí estuvieron nomás haciéndose, ¿qué dice la palabra? Tontos, nunca le hicieron nada. Hace como 20, 25 años, ¿te acordarás? Que se secó. Sí, se secó totalmente. Ya pasaba uno de un lado y otro. Y aquí estaba yo en la casa y en eso vi una humadera por allá. ¿Eso qué humadera es? Y me bajé a la laguna y estaba ardiendo la laguna. Bueno, los drenajes, la contaminación, las fábricas que están por acá por Rapsaco, todo le echan a los canales de ¿cómo se les llama? Afluentes pequeños. Ya no son afluentes, son de aguas de drenaje, de contaminación, todo cae. Es lo que yo siempre les he dicho, el agua es gravedad, la que corre hacia los mantos, porque el drenaje, el agua potable es presión, que sube, pero el agua que escurre pluvial, esa va de gravedad. Entonces toda esa agua que viene por allá, nomás he visto ahí en San Pablo, a Pedaciclán, está hasta como espuma ardiendo, subiendo el agua. Eso no está buena el agua. Aquí en Tlaxcala, ahí donde está la casa de artesanías, abajo en el río, está entrando directamente al río. El drenaje de la ciudad. ¿Cómo no se va a contaminar todo eso? La pobreza es una pobreza cultural. Si uno puede no tener un palacio, pero si su casa está limpia, entonces es una casa agradable. Pero ahora, si nos damos una vuelta por cualquier pueblo, pues vemos a los muchachitos con su celular en la mano, ¿verdad? Pero ya no toman una escoba para limpiar su casa, ¿no? Sí, se han ido perdiendo poco a poco nuestras costumbres, poco a poco la basura de todos tipos, la cultural, la mental, la física, ¿verdad? Nos va envolviendo de manera tal que pues ya los mares tienen islas verdaderamente terribles de basura, ¿verdad? Enormes islas de basura, y esa basura también nos está poco a poco sepultando, ¿no? O sea que esa es mi visión de la contaminación en mis 80 años de vida en este planeta. Antes, le digo, trabajábamos, como decía el dicho aquel, de sol a sombra, que es desde que salía el sol hasta acá, se estaba oscureciendo ya. Ahí venimos. Dicen que no, que hace mal el calor, le digo a mi esposa, le digo, ¿cómo antes trabajábamos el campo así con mano, duro, y nadie se sentía mal? Ahora no pueden salir el sol porque ya están bloqueador por todos lados. ¿Por qué? Porque se hace daño. Claro, son los rayos ultravioletas que ya están contaminados.